paneles móviles que van a servir para proyectar imágenes sobre alguno de ellos, para poder proteger a los fieles que realizan algún rito devocional con San Vicente en época de lluvias, o incluso determinados, claro, esto nos parece un poco la estructura del Vélez Events, ¿no? Que en un momento determinado podían moverse las alas para generar sombras imposibles, pero también en este caso, como os digo, uno de los paneles está litografiado, como podéis ver en este caso, con la figura de alguien que pretende ser la figura del Santo Vicente. Con lo cual, esta es una capilla que escapa absolutamente de nuestra tradición mental de las capillas y ermitas que tenemos por acostumbrado aquí en la zona del sur de Europa, y esta es una capilla pues tremendamente versátil, tremendamente germánica y tremendamente simbólica de un paso adelante que intentó dar un artista como fue Heinrich Börtel, que os digo que intentó también hacer un homenaje a San Vicente en el corazón de los bosques de Renania-Westfalia. Y fijaos, aquí tenemos otro ejemplo, pero ya en la zona de Madeira. En muchísimos escudos de Portugal nos vamos a encontrar la figura de San Vicente, como podemos ver aquí, que aparece siendo el símbolo heráldico o el símbolo iconográfico de un montón de pueblos que tienen como patrón a San Vicente. Pues aquí en el estuario de este pequeñito riachuelo, que en otros casos ha sido muchísimo más caudaloso y que en este caso pues no lo ha sido tanto, veis aquí una pequeña capillita que la tenéis aquí un poco más ampliada, además excavada prácticamente en roca basáltica, y que nos cuenta la tradición de la aparición de San Vicente a uno de los devotos del pueblo de São Vicente en Madeira, y que por tanto eso generó la necesidad en el pueblo de hacerle una pequeña capillita en el lugar donde hubo una aparición de San Vicente. Y además lo curioso en este caso es precisamente la ubicación en la entrada de un río, precisamente en esta especie de meandro en el puente, y además que está excavada, como os digo, en roca basáltica. Con lo cual, en Madeira, además que tenemos la tradición que es el lugar donde nació Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Para los futboleros y quien crea que el Real Madrid tiene algo que enseñarnos a los valencianistas, por decir algo, pues bueno, ahí tenéis el ejemplo de cómo también una pequeñita capilla nos da un código, un lenguaje arquitectónico pues tremendamente singular y también tremendamente interesante, por lo menos para mis ojos. Y fijaos, a mí me parece también tremendamente curioso cómo tenemos santos en nuestro santoral, santos en nuestra hagiografía patria como San Onofre y San Jerónimo, que decidieron hacer una vida de ermitaños, una vida pues aislados del mundanal ruido de los lugares que en algún momento les correspondió ocupar. No olvidemos que la figura de San Onofre es una figura que de ermitaño, pero que San Onofre es el patrón de dos localidades tan importantes de la Comunidad Valenciana como Algemesí y Quart de Poblet. Es decir, San Onofre en Quart de Poblet y en Algemesí son dos santos tremendamente importantes. Y qué deciros de San Jerónimo, que aparte de ser uno de los padres de la Iglesia, él, antes de llevar una vida cautiva en medio del desierto, él había sido obispo, y él es además el patrón del gremio de sederos de Valencia, con lo cual un respeto a San Jerónimo y a San Onofre porque tienen tremenda devoción aquí en nuestras tierras. Pues bueno, este ermitorio rupestre de San Vicente de Vado es un ermitorio que a mí me parece tremendamente singular porque básicamente está excavado en roca, el acceso es un acceso sobre superficie, pero que acaba generando un descenso al lugar donde realmente está el altar mayor de esta ermita rupestre, que además está en territorio palentino, pertenece a la provincia de Palencia, y además existen determinadas necrópolis en el interior que seguramente fueron causadas pues, por hombres de otras edades anteriores a la edad de bronce, es decir,
paleolíticos, mesolíticos, neolíticos, etcétera, etcétera, pero que con el paso del tiempo esta primitiva construcción acabó siendo un ermitorio donde se veneraba también a San Vicente, y hoy es el único ejemplo de ermitorio rupestre que podemos visitar dedicado al nostre San Vicent de la Roda, al nostre San Vicent Mártir. Y fijaos esta otra historia curiosa, claro. Yo ya seguramente la palabra más nombrada en esta disertación es la palabra curiosa, pero vaya, es que a mí las historias que os estoy contando me parecen tremendamente curiosas y por tanto es por la que yo las aporto a esta disertación. Fijaos, a todos se nos ocurre que en la Comunidad Valenciana localidades como Tous, localidades como Domenyo, localidades como Loriguilla, que tienen en común estas tres localidades, las tres acabaron pereciendo, o como Bellús también, son pueblos que acabaron pereciendo bajo las aguas cuando se intentó hacer allí un pantano y se reconstruyó el pueblo muy arriba, ¿verdad? Pues aquí en este caso, en la ermita de San Vicente de Verders, que está en la localidad de Osona, muy cerca de Sabadell, sucedió algo parecido. Se produce se anega bajo las aguas. Hay alguien que tiene el audio encendido y lo tiene conectado. En la localidad de San Vicente de Verders tuvo una ermita románica, como podéis ver allí, y además acabó esta iglesia bajo las aguas del pantano en los años 60, cuando se produce el anegamiento del pueblo. Tuvimos que esperar hasta finales de los años 70 para que una sequía importante volviese a enseñar las costuras de esta iglesia y entonces decidiese la diócesis el trasladar sillar a sillar esta iglesia para reconstruirla en terreno boscoso muy arriba. Aquí veis la imagen de cómo estaba la iglesia cuando se produjo aquella sequía, de cómo las barcazas fueron transportando sillar a sillar y iban desmontando esa iglesia para llevarla muy arriba y poder proceder a la reconstrucción de esta iglesia. Por tanto, esta es una iglesia que desapareció bajo las aguas, una iglesia que una sequía nos la volvió a mostrar y que una decisión por parte de la diócesis de reconstrucción territorio más arriba es la que hace que hoy podamos disfrutar también de ella. Mirad, San Vicente de Frías. San Vicente de Frías pertenece a Burgos y en el extremo de un cortado rocoso, prácticamente como si fueran las casas colgantes de Cuenca, podemos ver esta iglesia de San Vicente de Frías, que como muchísimo otro patrimonio religioso en Castilla, en Aragón, en Cataluña, en tiempos en los cuales no existía dinero para poder proceder a la conservación y la restauración en condiciones adecuadas, se produjo la caída de la torre principal y es la que generó que estuviésemos muy cerca de perder todo el conjunto. Cuando se produce la caída de esa torre, la población de San Vicente de Frías decide que aquella primitiva portada románica, que además nos contaba era una portada historiada, porque aquí veis que existían escenas de los Antiguos Testamentos, igual que tenemos en la puerta de la Almoina de la Catedral de Valencia, pues algo había que hacer y ellos reciben por parte del Cloisters Museum de Nueva York una oferta para la compra de esa puerta y el dinero de la compra de esa puerta pues tenía que servir indefectiblemente para la restauración de la iglesia. Dicho y hecho, esta puerta está museizada en el Cloisters Museum o Museo de los Claustros de Nueva York. Fue vendida precisamente para que con el producto de su venta se pudiese proceder a la restauración de esta magnífica iglesia. Es una iglesia magnífica sobre todo porque es que está colgada en un cerro y seguramente la vista desde allí es tremendamente singular y, como podéis ver, la puerta actual que tiene la iglesia de San Vicente de Frías es una puerta neogótica
por decirlo de alguna manera. Podéis ver la comparación de la puerta anterior y la puerta posterior, la segunda ya construida con parte del efectivo que sirvió para hacer cash con esta puerta románica vendida a los yanquis. Y fijaos, es que esta historia también es una historia que me deja totalmente alucinado. La iglesia de San Vicente de Fallaves pertenece a la diócesis de Zamora y aquí asistimos nuevamente a una iglesia que definitivamente se produce una demolición de su cuerpo central y ese cuerpo central durante un tiempo fue protegido con una especie de techo de uralita, pero cuando se quiere superar esa situación de provisionalidad, se decide en este pueblo pequeñito cómo hacer para restaurar esta iglesia. Deciden que la iglesia no se puede restaurar en su totalidad. No se puede restaurar en su totalidad, es demasiado costoso hacer una cubierta nueva y deciden de una manera curiosa salvar la parte de la torre, salvar la parte de la sacristía y salvar la torre del altar mayor. Con lo cual, para salvar esta iglesia disminuida o esta iglesia reducida, lo que se hace, como podéis ver aquí, es crear una nueva entrada a la iglesia. Una nueva entrada a la iglesia porque la iglesia anteriormente ocupaba toda esta área, porque la puerta de la iglesia era efectivamente esta que yo os estoy señalando con el cursor. Y si diésemos la vuelta a esta iglesia, veríamos que esta es la puerta de entrada a la iglesia. Con lo cual, como esta iglesia carpanel gótica, que además tenía algo de escudos nobiliarios por parte de quienes pagaron esa iglesia, se decidió dejar esta puerta exenta, como podéis ver aquí, y realizar una nueva puerta de ingreso a una iglesia infinitamente más reducida, que contaba con la majestuosidad de la torre de la versión 1.0 de la iglesia, pero que posteriormente acabó integrando de una manera tremendamente curiosa una puerta que nada tiene que ver, pero que acaba acompañando una puerta exenta, que era la que, a entender de quienes hicieron la reconstrucción de esta iglesia, pues tenía tremendo valor. Con lo cual, si no è vero, è ben trovato. Aquí lo tenéis. Fijaos, el crismón, y es que además lo dijo el otro día el profesor Rodríguez cuando estuvo hablando del Santo Cáliz, es una de las primeras manifestaciones que dentro del protocristianismo tenían como intención, antes o después de la iconoclastia, de acabar reflejando la inmensidad de Dios. Aquí esta imagen tenemos la X y la P. La X y la P son las dos primeras iniciales del nombre de Christus, XP en hebreo. Tenemos una alfa y una omega porque Dios es el principio y el fin de todas las cosas. Tenemos una S que es la última letra del nombre de Cristo, y en algunos casos nos vamos a encontrar figuras zoomórficas, animales, en algún caso nos vamos a encontrar corderos porque Dios es Jesucristo es el Cordero de Dios, es el Agnus Dei. En otras ocasiones nos vamos a encontrar figuras angélicas, en otras ocasiones nos vamos a encontrar figuras antropomórficas, pero lo verdaderamente curioso de este tímpano de San Pedro el Viejo, que está en la ciudad de Huesca, y es un conjunto benedictino que guarda tremenda devoción a San Vicente, porque muchos de los capiteles del claustro interior reflejan figuras de las escenas de la vida de San Vicente. Aquí veis una pequeña figurita acostada arriba de este crismón, una pequeña figura acostada que desde luego quien diseñó el tímpano de este crismón quiso dejar para la posteridad, y que obviamente cuando colocamos la lupa en esta figura nos encontramos una figura acostada que tiene una leyenda que pone Sanctus Vincentius, es decir, tenemos a San Vicente precisamente acostado arriba del crismón, como aquella manifestación en piedra de que San Pedro el Viejo lo que quiere es también decirle a los fieles que en este crismón
también cabe la figura de San Vicente, precisamente por la tremenda importancia que tiene en este magnífico conjunto. Fijaos, no nos vamos de Huesca. Una de las iglesias más antiguas de Huesca es la de San Vicente el Real. Recordad que nosotros la Catedral de Valencia la tenemos unida a dos edificios colindantes, como son la Basílica y como es el Palacio Arzobispal. Fijaos si no en ese magnífico pasadizo que tenemos en la calle de la Barchilla. Pues en este lateral de la iglesia de San Vicente el Real en Huesca, no olvidemos que la tradición en Huesca, no sé si está muy fundamentada, nos dice que este es el lugar donde nació San Vicente. Pero bueno, lo bien cierto es que la Compañía de Jesús, los jesuitas, levantaron una iglesia en el lugar donde estaba la tradición de que ahí nació San Vicente, y esta iglesia en su lateral tiene un pequeño arquillo que se llama Arquillo de San Vicente, donde está la figura de San Vicente, que, como podéis ver, pues preside una especie de barandilla donde protagoniza majestuoso también este pequeño arquillo, pues es su figura y por tanto se llama también el Arquillo de San Vicente el Real en Huesca. Mirad, esta es la iglesia de San Vicente de la Guarda. San Vicente de la Guarda es un pueblo que está muy cerca de Aínsa. Yo no sé si tenemos de panelista a mi jefe, a José María Tomás y Tío, entre los panelistas, pero recuerdo que en Aínsa, cuando estábamos hace ya muchos veranos prestos a hacer una pequeña peregrinación desde Aínsa a San Vicente de la Guarda, yo me encontré con una llamada de José María para hablarme de algún tema y yo le comenté que nos íbamos a San Vicente de la Guarda caminando. Yo no sé si él esto lo recuerda, pero me ha venido aquí ahora mismo este flash. Como podéis ver, esta es una magnífica iglesia románica. El altar mayor está presidido por un retablo donde aparece San Vicente sedente, es decir, un San Vicente sentado, cosa que es el único ejemplo de retablo románico gótico donde yo he visto a San Vicente sentado, a San Vicente en majestad. Esta iglesia está acompañada pues de una pequeña casa abadía, de un pequeño cementerio, pero es que además está acompañada de un edificio tremendamente singular que se llama Esconjuradero. Dentro de la arquitectura de las iglesias en Aragón, no voy a decir que es frecuente, pero sí nos podemos encontrar dentro del conjunto algún esconjuradero, porque era precisamente el lugar en el que los fieles se reunían para, siguiendo los ritos ancestrales de cuando no existía el cristianismo, reunirse allí para pedir a los dioses protección contra las cosechas y que las tempestades, las tormentas no acabaran malbaratando todas aquellas cosechas sobre las cuales estas pequeñitas comunidades acababan confiando el bienestar de la familia. Salva, por tanto, ¿perdón? Perdona, tenemos a José María Tomás, como lo has nombrado, lo tenemos por ahí. Vale. Pues José María, un saludo. Ya sabes que estoy encantado de formar parte de tu equipo, que es un honor el haberme encontrado contigo en la vida para aprender tantísimas cosas que me enseñas y que desde luego espero que en el futuro podamos seguir compartiendo pues tantos proyectos con valores como yo creo que acabamos viviendo en el día a día. Dicho Pero esto, gracias, yo solamente decía que estaba y me acordaba de la conversación en Aínsa. Pero ya está. Me vuelvo a silenciar y a ocultar porque la capacidad y la capacidad de comunicación del ponente me deja estupefacto cada vez que lo oigo. O sea, es puro deleite, ¿eh? Bueno, me voy. Bueno, aquí por lo que vemos solo tenemos amigos, así que esto es jugar en casa siempre. Vaya, pues bueno, yo creo que la figura del esconjuradero es una figura, como os digo, en Aragón bastante frecuente.
no numéricamente, pero sí que acaba siendo o formando parte de distintos conjuntos que los aragoneses tenían en cuanto a su tradición para acabar poniendo su fe y su futuro y sus plegarias en seres superiores. Mirad, aquí tenemos otra historia curiosa que me encontré. Yo sinceramente no daba crédito, pero aquí en el ayuntamiento de Used, en Zaragoza, nos encontramos con que esta es la puerta del ayuntamiento y es el único edificio civil, el único ayuntamiento que tenemos en toda España, en el cual existe una hornacina superior en la cubierta, en la portada, en la que aparece la figura de San Vicente Mártir flanqueando esta puerta. Es el único ejemplo que yo me he encontrado en toda España. La iglesia que está justo detrás de este ayuntamiento está dedicada a los apóstoles San Pedro y San Pablo. Veis aquí la puerta de la entrada, tenemos a los dos evangelistas, tenemos a San Vicente Mártir en una de las hornacinas laterales, que además se corresponde con esta imagen, pero como podéis ver en la iglesia que tenemos aquí en la imagen inferior izquierda, se produjo también una restauración bastante, por decirlo de alguna manera, poco respetuosa con lo que había sido la imagen anterior de la iglesia, porque vemos una torre absolutamente mudéjar, de estilo mudéjar, como tenemos tantísimas en Aragón, en Huesca y sobre todo en la provincia de Teruel, pero que vino acompañado de un edificio pues neorrenacentista o neobarroco, por decirlo así, muy viñolesco, muy paladiano, ¿no? Con esta serie de formas que podrían incluso recordarnos a la iglesia que tenemos en la Plaza de los Patos, la iglesia de los oratonianos en Valencia, en la esquina de la calle del Mar con la plaza de San Vicente Ferrer, que es la iglesia de San Felipe Neri, y que obviamente nos retrotrae a un estilo totalmente distinto que se ha acabado acoplando a una torre mudéjar. Como esto me pareció curiosísimo, por eso también la he incorporado a esta charla. Y bueno, es verdad que las iglesias de Galicia es la comunidad española que tiene mayor número de iglesias, sobre todo también porque la especial orografía de gallega hace que exista un núcleo poblacional, pero después un montón de aldeas dispersas. Y todas esas aldeas dispersas tienen alguna iglesia. Por tanto, Galicia es la provincia de España que tiene más iglesias dedicadas a San Vicente Mártir o a San Vicenzo Mártir, que es así como lo llaman allí. Muchas de estas iglesias tienen una estructura parecida a esta iglesia de San Vicenzo de Cespón, aparece el cruceiro siempre justo delante, y lo que me parecía más curioso de esta iglesia es esta especie de osario, porque todos los camposantos o cementerios en estas iglesias gallegas están alrededor de los templos, y en muchas ocasiones nos encontramos con templos tremendamente curiosos como este, donde hay determinados lugares en los que se ha de retirar los huesos de gente que ha sido allí enterrada, y nos encontramos con verdaderas obras de arte un poco baldaquianas como esta, en la que los huesos que han sido desenterrados acaban formando parte de estas dos especies de buzones, como si fueran buzones de correos, desde los cuales se depositan estos huesos dentro de esta magnífica estructura. Pues ese es el osario del cementerio de San Vicenzo de Cespón. Y mirad, esta es seguramente una de las figuras más icónicas que nos vamos a encontrar en Lisboa. Yo creo que la Torre de San Vicente o la Torre de Belém, que además no olvidemos que es Patrimonio Material de la Humanidad por la UNESCO, que además está declarada uno de los 7 tesoros de la arquitectura portuguesa, se construyó en el río Tajo, precisamente donde estaba anclada aquella barcaza desde la cual los portugueses se iban a la conquista del Nuevo Mundo o a la ocupación de Brasil en la época de las grandes aventuras de Magallanes, Elcano, etcétera, etcétera. Pues bien, se decidió el construir una torre que, como vemos,
está sobreelevada, es una estructura fortificada que además tiene contacto con tierra precisamente por un puente levadizo y que tiene determinadas imágenes en sus esquinas. Esta es la imagen de San Vicente Mártir, pero también en alguna esquina tiene algunas representaciones que representan animales y se nos dice que es el edificio donde existe la primera representación pública de un rinoceronte convertido en escultura en ningún edificio público europeo. Con lo cual, aquí os presento la figura de San Vicente Mártir bajo doselete, que es la que tenemos aquí, y aquí tenemos al rinoceronte del cual os estoy hablando acompañando a San Vicente. No he conseguido averiguar por qué el rinoceronte está acompañando a San Vicente, pero seguramente quien desarrolló el panorama iconográfico de este edificio seguro que tenía algún tipo de explicación lógica que a mí al menos se me escapa absolutamente. Mirad, siempre hemos hablado de que en muchos de los edificios que sobre todo se erigieron en la Edad Media, se pensaba que algunos de sus elementos debían ser elementos didácticos y que sirviesen para que el fiel pudiese ver allí de una manera gráfica todo aquello que trovadores o predicadores les contaban de las escrituras. Esta es la iglesia, la chiesa de San Vincenzo e San Anastasio en Ascoli Piceno. Esta iglesia es una iglesia que me parece tremendamente valiosa. Esta es la cobertura que tenemos de la iglesia, pero nos dice la historia que todos estas cuadrículas estuvieron en tiempo ocupadas por escenas polícromas que relataban escenas tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Es decir, escenas de las Escrituras. Y que además estas escenas fueron pintadas por un monstruo del Renacimiento pictórico como era el Giotto. Pues bien, gracias a las modernas técnicas de infografía, podemos ver cómo hubiese sido aquel edificio si hubiésemos podido disfrutar hoy en día de aquellas 64 escenas pintadas por el Giotto donde se representaban estas imágenes de los antiguos testamentos del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que yo os estoy relatando. Por tanto, esta es la iglesia de San Vicente y San Anastasio en Ascoli Piceno. Cuando Jaime I entra en Valencia en 1238 para ejemplificar la conquista del Reino de Valencia y del Cap y Casal, una de sus primeras decisiones, aparte de darnos un ordenamiento jurídico propio, como era la del Sfurs, y la de decirle sobre todo a los musulmanes que sus bienes iban a estar destinados a quienes le habían acompañado en la conquista, que podían quedarse en la morería de Valencia o que podían abandonar Valencia para irse al sur de España porque todavía no había sido conquistado por las tropas cristianas. Otra de las grandes decisiones que tomó, obviamente, fue el convertir las 7 grandes mezquitas que había en Valencia en templos cristianos. Pues en los años 60, un ejemplo inverso sucede en Sidi Bel Abbes, Orán, Argelia, cuando se produce la descolonización y el fin del dominio de las tropas ocupantes europeas en territorio africano. En Sidi Bel Abbes teníamos la iglesia de San Vicent francesa, y que aquí la tenéis, y que en el momento en el que abandonan los franceses esta iglesia obviamente es desacralizada, y sobre el lugar donde se levantaba la iglesia de San Vicent en Sidi Bel Abbes, aquí veis cómo se está produciendo la demolición de esta iglesia. Se construye una mezquita, que es la que hoy tenemos aquí, sobre territorio de la antigua iglesia de San Vicente. Y también tenemos el ejemplo de iglesias que lo fueron, iglesias que en un momento determinado tuvieron culto, como la iglesia de San Vicente en Toledo, y aquí podemos ver esta cabecera mudéjar, que es lo único que queda de la antigua iglesia de San Vicente. Desapareció la parte central, aquí ya
era museo. Podéis ver la parte interior mudéjar de la iglesia de San Vicente de Toledo, que cuando dejó de ser iglesia pasó a ser museo, después pasó a ser aula de la universidad y hoy es centro para distintas actividades de tipo musical, de tipo cultural, etcétera, etcétera. No solo tenemos la